Muy buenos días y vamos a iniciar nuestra tercera conferencia dentro de nuestro programa hacia nuestros centenarios, que tiene que ver con independencia y revolución, y que en esta ocasión le estamos dando la palabra a nuestros becarios. Ya han escuchado a dos. Ahora van a escuchar a Óscar Sergio Zárate Miramontes, que es de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema Infidencias y Cultura Política en la Nueva España en 1809. Yo le pregunté si ya estaba acostumbrado a hablar en público. Dice pues que sí, allá en la facultad, ¿no? Entonces, pero este público nunca lo habías tenido, entonces te van a escuchar con mucho gusto. ¿Cómo? Exactamente. Y es difícil, pero bueno, es un público muy amable, pero también cuestiona mucho. Y también, como lo hemos visto en nuestras otras dos conferencias, también sugiere mucho. Bueno, pues sin más preámbulos te vamos a dar la palabra y bienvenido. Muchas gracias. En efecto, para mí es todo un placer estar con un público con el que, es cierto, nunca había estado. Suelo estar entre estudiantes de mi edad, pero yo asistí a la primera de las conferencias que se dieron aquí y efectivamente me di cuenta de que es muy enriquecedor poderlos escuchar. Entonces, pensando un poco en el formato de la ponencia, y se lo comentaba al doctor Ramos, a mí mi deseo sería más que aquí hubiera un monólogo de mi parte, que pudiera el tema suscitar su interés y sus dudas, y que finalmente esto se convierta en un diálogo, ¿no? Y creo que eso es mucho más enriquecedor, tal vez para ustedes, dado que se supone que el que sabe del tema soy yo y algo les podré decir, pero también para mí, ¿no? Seguramente las dudas, las inquietudes que me pudieran plantear van a enriquecer mucho la tesis que estoy realizando y que es de lo que les vengo a hablar. Por eso yo agradezco mucho al doctor Ramos, director de esta institución, que ha sido la vía por la cual estoy en un grupo de jóvenes investigadores que reciben el apoyo para la realización de su tesis, en este caso de licenciatura, y agradezco por eso la oportunidad de estar aquí con ustedes. Antes de empezar quiero pedir una disculpa anticipada porque no he podido salir de una enfermedad, entonces si de repente me da un ataque de tos, me tomo, aquí tengo agua. Como les comentaba, le decía al doctor Ramos que a mí me gustaría que esto fuera más bien un diálogo, pero sí creo que es necesaria una presentación del tema y el planteamiento de algunos elementos que considero fundamentales para entender lo que estoy haciendo, y a partir de ello que, como les decía, pudiera suscitar su interés. Creo que lo más pertinente es siempre comenzar por el inicio. En este caso voy a iniciar por el título, porque no sé, seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué quiere decir este niño cuando habla de cultura política? Poco a poco con la exposición voy a ir desglosando un poco y dando razón del porqué del título, pero justamente voy a empezar por lo que entiendo por cultura política. De manera muy general, yo entiendo la cultura política como la particular forma que tienen los miembros de una sociedad de concebir el orden político y de actuar sobre él. Creo que un aspecto fundamental de la cultura política es cómo la gente, nosotros mismos, nos relacionamos con el poder político, ¿no? Ya sea cómo lo ejercemos en caso de que estemos en esa posición, cómo lo obedecemos o en su caso cómo resistimos a ese poder político. Para mí es claro y es justamente en lo que yo estoy trabajando, que todo ser humano emprende acciones que de algún modo reflejan esa forma particular de entender el orden político, ¿no?
acciones que bien pueden ser orales, pueden expresar explícitamente mediante la palabra esa forma de entender el orden político, esa forma de relacionarse con el poder político, o bien que pueden ser expresadas por muchas otras acciones que no necesariamente requieren de la palabra, ¿no? En última instancia, creo yo, y esta es una de las bases de la investigación, creo que toda persona tendrá una respuesta a un problema fundamental que han planteado politólogos y que recientemente historiadores también se han hecho la pregunta de quién debe gobernar y bajo qué principios debe hacerlo. En realidad creo que la historia política, y de hecho si nosotros hiciéramos un ejercicio en nuestra sociedad de preguntarle a la gente quién debe gobernar y bajo qué principios debe hacerlo, me parece que todos tendríamos una respuesta a esa pregunta. Pues bien, esa es la pregunta que yo trato de hacerle a los hombres y a las mujeres que vivieron en Nueva España en 1808 y 1809. Tendrá razón, creo yo, quien diga que un estudio de cultura política podría hacerse sobre cualquier época, ¿no? Por esto mismo, por lo que les decía, porque cualquier individuo del lugar y del año que se nos ocurra tendrá una respuesta a este problema fundamental sobre quién debe gobernar y bajo qué principios debe hacerlo. Sin embargo, el periodo en el que se inserta esta tesis posee un atractivo especial. Bueno, es algo bastante parcial que yo lo digo, dado que es mi interés, pero no es algo que solo yo piense, ¿no? Este atractivo especial de este periodo ha merecido la atención de muchos historiadores desde hace por lo menos 2 décadas. Y este atractivo especial consiste en que durante la primera mitad del siglo XIX, que es donde estoy ubicando la tesis, perdón, se dio una marcada transformación en la cultura política, como se las he expresado aquí, de los habitantes de lo que hoy conocemos como Hispanoamérica, ¿no? Toda una región que en ese entonces, hasta antes de la década de 1820, formaba parte de lo que era la monarquía española, ¿no? Que abarcaba, como ustedes sabrán, desde España hasta Filipinas, pasando por todo lo que hoy es Hispanoamérica y por supuesto abarcando lo que hoy es México. La historia que se ha ocupado de este periodo bajo esta perspectiva ha llegado a la conclusión precisamente de que los principios políticos bajo los cuales estas sociedades se organizaban y las prácticas políticas que sus habitantes desplegaban en ellas sufrieron una transformación radical, ¿no? Como sabemos, la consecuencia más notable de este proceso de transformación es precisamente la desintegración de esa gran monarquía española en una serie de nuevas entidades políticas independientes, una de las cuales, por supuesto, fue México, ¿no? Es esto que solemos conocer como las revoluciones de independencia. Sin embargo, la tesis que me encuentro realizando no pretende dar cuenta de ese gran proceso completo por el cual lo que era la Nueva España, tengo por aquí un mapa, el reino de la Nueva España, que más o menos correspondía en fronteras con lo que hoy es México. Yo no pretendo dar cuenta de cómo este territorio se convirtió en lo que hoy conocemos como México. De lo que yo me ocupo es de justamente un momento germinal dentro de esa gran transformación en la cultura política. Desde mediados de 1808, y aquí entra un poco la explicación del porqué de los años de la tesis, el problema político fundamental que he planteado, de quién debe gobernar y bajo qué principios debe hacerlo, adquirió un protagonismo que me atrevería yo a decir, junto con muchos otros historiadores, que no tenía precedente, ¿no? Nunca antes las respuestas a esa pregunta habían tenido tanta importancia. Vamos a ver por qué. Ya entrando un poco en materia, en relato de acontecimientos. En los primeros días de mayo de 1808, instalada en la pequeña población francesa de Bayona, que está apenas pegada a los Pirineos franceses, la familia que por entonces gobernaba la monarquía española, que eran los Borbones,
a esos principios de mayo de 1808, renunciaron a todos sus derechos al trono y se los cedieron a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte por entonces era emperador de Francia. Los Borbones renuncian a todos sus derechos de toda la familia, de toda su dinastía, a gobernar la monarquía, se lo ceden a Napoleón y este a su vez nombra como rey de España y de las Indias o de América a su hermano José Bonaparte, que ustedes tal vez habrán escuchado como Pepe Botella. Con esos hechos, conocidos como justamente las abdicaciones de Bayona, Napoleón concluyó una serie de inteligentes maniobras políticas que se dirigían a extender, pero sobre todo a fortalecer su imperio contra la que fue su más grande rival de la época, que era Inglaterra. Pero al mismo tiempo, con esos acontecimientos, con las abdicaciones de Bayona, sucedió algo que muy pocas personas esperaban, ¿no? Y que es justamente todo este proceso revolucionario de la cultura política que se dio en toda la monarquía. Pero vamos con calma. Desde octubre de 1807, es decir, meses antes de las abdicaciones, este es Napoleón Bonaparte, evidentemente en una pintura hecha por encargo, donde se muestra magnánimo, ¿no? como emperador. Desde octubre de 1807, Napoleón había logrado firmar un tratado secreto con el rey español, con Carlos IV, por el cual este rey permitía que tropas francesas cruzaran territorio español de Francia a Portugal, con la finalidad justamente de someter a Portugal, que era, podemos decir que el último territorio continental europeo que todavía mantenía relaciones con Inglaterra. Napoleón planeaba consolidar un bloqueo continental, aislar a Inglaterra para sofocarla y derrotarla finalmente. El último bastión de apoyo inglés era justamente Portugal. Entonces Napoleón pacta este tratado, el Tratado de Fontainebleau, en octubre de 1807 y logra que Carlos IV permita el tránsito de las tropas francesas. Sin embargo, ya para los primeros meses de 1808 era evidente que las tropas francesas no estaban solo de paso en España, ¿no? Y más aún que la cantidad de tropas distaba mucho de lo acordado en el tratado, eran muchas más. Llegó a haber más de 100.000 efectivos franceses en territorio español. En fin, era evidente que España había sido invadida militarmente por Francia. El siguiente paso del emperador de los franceses fue dejar que los conflictos al interior de la misma familia reinante dieran sus propios frutos. Para entonces el príncipe de Asturias, el hijo del rey Carlos IV, que era el legítimo heredero al trono por sucesión dinástica, sentía fuertemente amenazados sus derechos. Bueno, antes de eso quizás tendríamos que explicar un poco. Esta es todo lo que está en color, es la zona de influencia que llegó a tener Napoleón, bajo distintas figuras, ¿no? Hay territorios que propiamente fueron incorporados a Francia, algunos otros que aparecieron incorporados al imperio, más bien como bajo la figura de estados amigos o estados ocupados, y uno de ellos justamente fue España, que aparece ahí en amarillo. Como podemos ver, la única parte, salvo el imperio ruso, que finalmente va a ser el que va a derrotar en 1815 a Napoleón, el imperio turco y Portugal, eran los únicos territorios continentales que faltaba por someter para consolidar este bloqueo continental contra Gran Bretaña. Este es Carlos IV, el rey español. Y bueno, les decía, por entonces el príncipe Fernando de Borbón sentía fuertemente amenazados sus derechos al trono por el favoritismo que su padre, el rey, y la reina tenían por este sujeto, que es Manuel Godoy, primer ministro de la monarquía, que desde hacía años en realidad se había vuelto el auténtico gobernante, ¿no? Por él pasaban las decisiones fuertes de gobierno. Los intentos de Fernando por asegurar su herencia política
habían sido repetidos, había incluso fraguado una conspiración para derribar a su propio padre del trono a finales de 1807, pero finalmente tuvo un éxito, si bien parcial, temporal, en marzo de 1808, cuando logró impulsar un motín con tintes populares en la población española de Aranjuez y logró que Godoy se apartara del poder. Ahí está Godoy sometido justamente al final del motín, frente a Fernando VII. Ese es un grabado de la época. Un motín el 18 de marzo. Pero no solo logró apartar a Godoy del poder, sino que al día siguiente logró también que su padre renunciara al trono y se lo cediera, convirtiéndose desde entonces en Fernando VII, en el rey Fernando VII. En muchas partes de la monarquía, incluida la Nueva España, el ascenso de Fernando al trono fue muy bien recibido y autoridades y población en general se prepararon para proclamarlo solemnemente, como se solía hacer con cada nueva llegada de rey. Sin embargo, como dijimos, el éxito fue temporal, ¿no? Porque fue aquí nuevamente cuando surgió la figura de Napoleón. El emperador apareció como el buen vecino, dispuesto a ayudar a resolver los conflictos de la familia, lamentables conflictos de la familia, a cuyos miembros convocó justamente en la población de Bayona. Este es Fernando VII. Convoca a Carlos IV, a la reina María Luisa, a Fernando VII, a otros infantes que en caso de falta de Fernando, de Carlos, serían legítimos herederos al trono. Y como les decía, como ya les adelantaba, logra primero que Fernando le devuelva el trono a su padre, y finalmente que su padre renuncie en nombre de toda su familia a sus derechos al trono y se lo ceda finalmente a Napoleón, quien, esta es una representación de las abdicaciones de Bayona. Tenemos en el primer cuadro la corona en manos de Carlos IV, en el segundo cuadro la corona en manos de Napoleón, y en el tercer cuadro Napoleón poniéndole la corona a su hermano José Bonaparte. La dinastía Borbón, que era aquella a la que todos los habitantes de la monarquía reconocían como legítima gobernante, fue así inesperadamente sustituida. Nadie esperaba esto. Esto era una situación del todo imprevista. Más aún, los Bonaparte merecieron el rechazo generalizado de toda la población, porque además era un apellido que se relacionaba directamente con la amenaza, entre comillas, atea y regicida de la Revolución Francesa, ¿no? Desde que surgió la Revolución Francesa, en todos los territorios hispánicos, todo un aparato de propaganda, incluidos los sermones, muchos papeles, periódicos, se hicieron cargo de difundir digamos que una leyenda negra de la revolución, y la caracterizaron como un movimiento que contradecía los mandatos de Dios y que además había guillotinado a un rey, ¿no? que tradicionalmente se suponía que su poder era fruto de la voluntad divina. Entonces todo el movimiento revolucionario se consideraba como una contradicción, un reto, un desafío al mismo Dios. Incluso días antes de que se consolidaran las abdicaciones, el 6 de mayo, el 2 de mayo, aquí tenemos a José Bonaparte ya como José I de España e Indias, y el segundo cuadro es una representación del rechazo que mereció, sobre el cual se generó también toda una leyenda. Al parecer este señor era totalmente abstemio, no probaba una gota de vino, y sin embargo fue conocido como Pepe Botella, ¿no? Entre otros. Aparece por ahí también en Nueva España un papel en el que se le nombra Pepe Almorrana, y una serie de cosas dirigidas o que manifiestan justamente el rechazo que merecieron estas acciones. El 2 de mayo, les decía, en Madrid, al saber la gente del pueblo bajo de Madrid,
al enterarse de que la familia real estaba siendo llevada a Bayona, se levanta en armas contra el ejército invasor. Esto fue inmortalizado por Goya. Esta es una pintura de Goya de la época. Como dejó testimonio Goya, tenemos aquí primero la representación del 2 de mayo, pero también se preocupó de representar el 3 de mayo. Evidentemente el fracaso de la rebelión estaba anunciado, ¿no? La superioridad de las tropas francesas hizo que que la rebelión fuera primero sofocada, pero no solo eso, sino que muchos de los rebeldes, como aquí podemos ver, fueron brutalmente ejecutados. Ahora bien, más allá de precisiones acerca de estos sucesos, lo que me interesa y lo que me interesa aquí plantear y que pudiera quedar como base para entender la investigación que estoy aquí realizando es plantear el significado, el profundo significado político que tuvieron las abdicaciones de Bayona, no solo en Nueva España. Yo me ocupo del caso novohispano, pero en realidad el profundo significado político, de desajuste político que tuvo en toda la monarquía, el hecho de que el rey, que era reconocido por todos los habitantes, de la noche a la mañana renunciara a sus derechos y se fuera impuesto un monarca que nadie reconocía. Su significado, como les decía, fue una completa alteración del orden político de estas sociedades tal cual se conocía y tal cual venía funcionando. En el momento que la población, creo que en este momento sí me voy a permitir leer no más de 10 renglones, porque esto sí creo que es importante y me preocupé de redactarlo de buena forma. En el momento que la población se enteró de las abdicaciones de Bayona, el rey continuaba siendo, como desde hacía siglos, el único referente conocido o aceptado de legitimidad política. Él tenía la última palabra sobre el lugar que ocupaba cada uno de los miembros de la sociedad. Era él quien tenía el poder de nombrar autoridades o de ordenar que fueran obedecidas. Nadie más podía hacerlo. En ello residía su carácter de soberano. Él era el soberano, es decir, de aquel que se encuentra por encima de todos y a nadie tiene sobre sí. En aquella época no había elecciones como hoy las conocemos. Actualmente toda autoridad política es reconocida porque se supone que fue nombrada por la voluntad del pueblo, en este caso el pueblo mexicano. La soberanía, o en nuestros días, esto es el poder político supremo, se supone que reside en todos nosotros como colectividad, ¿no? Todos nosotros que formamos la nación mexicana. Sin embargo, cuando hablamos de 1808, 1809, a principios del siglo XIX, ese poder supremo no recaía en la población, sino en el rey. Cualquier persona, cualquier novohispano de esa época podía desear que alguna persona gobernara su ciudad, su provincia o su reino, incluso la monarquía misma, pero no tenía medio alguno ni capacidad para determinar que así fuera, por medio quizás del voto, ¿no? Como nosotros lo hacemos en la actualidad. Podía tal vez recomendar que alguien ocupara un cargo, dirigir un escrito al mismo rey, en el que le recomendaba que mira, esta persona quizás sería buena para que gobernara, pero en última instancia era el rey quien determinaba que así fuera, ¿no? De modo contrario, en nuestra época, en suma, una autoridad política era reconocida como tal porque había sido nombrada por el rey. Por eso se habla de que el rey, junto a la religión católica, eran los principios de orden fundamentales en los que estas sociedades se basaban. Más aún, o sea, sabemos que el poder político del rey y el poder de la religión se fundían en un solo principio, ¿no? Estas sociedades basaban su organización en la idea de que el rey era la autoridad máxima sobre la tierra porque así lo había determinado Dios. Por eso muy pocos se atrevían a contradecir o a desafiar el poder del rey, porque esto, como les decía, significaba un desafío al mismísimo Dios. Eso no implica que no hayan existido quienes no se tragaban mucho este discurso o parecían no tragarse mucho este discurso de obediencia. Por el contrario, hay muchos trabajos sobre la época novohispana
que dan cuenta de que hubo muchos movimientos y muchas otras manifestaciones en las que el poder del rey fue desafiado. Pero creo que sin desatender la importancia de estos conflictos, o sea que son ahí, son necesarios estudiarlos, debemos preguntarnos por qué, a pesar de estos conflictos, la sociedad novohispana pudo perdurar durante 300 años basada en estos principios de orden que eran la lealtad al rey, los derechos del rey y la religión política. En un estudio que precisamente busca explorar el papel que tuvo la figura del monarca durante los años de 1808 y 1822 en Nueva España, un historiador que se llama Marco Antonio Landavaso ha subrayado la presencia en la población de la Nueva España de algo que él denominó el imaginario monárquico. Lo voy a citar. El imaginario monárquico sería para Landavaso un conjunto de ideas y de creencias, y yo añadiría de prácticas políticas, según las cuales el monarca español estaba por encima de las disputas domésticas y jugaba en ellas el papel de un árbitro imparcial. Era el dispensador último de justicia y de legalidad, de gracia, de privilegios y de fueros. Era finalmente un personaje majestuoso, un dechado de virtudes, la imagen misma de la divinidad. Hasta aquí la cita de Landavaso. Lo que quiero aquí hacer notar es que la ausencia del rey legítimo, aquel que la población reconocía como soberano, no era un hecho menor. Por el contrario, era una situación totalmente inédita, no había un precedente, ¿no? Por lo mismo, la legislación vigente no contemplaba una solución para una situación de este tipo. Quiero subrayar, justamente, como he venido repitiendo, que la riqueza del periodo abierto por las abdicaciones de Bayona consiste en las muchas y muy variadas respuestas que la gente comenzó a dar al problema de quién debía gobernar en ausencia del rey. Si toda autoridad obtenía su poder y su capacidad de ser obedecida por la presencia del rey y por el mandato del rey, en ausencia de éste, ¿quién debía gobernar? ¿Quién tenía la facultad de hacer mandatos y de ser obedecido? Ese, creo yo, es el problema fundamental de la época. La presente tesis busca explicar ese conjunto de respuestas en Nueva España durante los primeros y desconcertantes meses de ausencia del rey. Si era él quien daba sentido a las relaciones de poder, creo yo que es importante estudiar qué características adquirieron esas relaciones de poder cuando el rey faltó. Me gustaría, como les decía, que pudiéramos establecer un diálogo, ya sea por medio del doctor Ramos, porque en realidad creo que esta era una conferencia con formato de entrevista, ya la estoy haciendo un monólogo. Por supuesto, si ustedes tienen alguna inquietud, me gustaría que la plantearan, ¿no? ¿En la Nueva España se supieron inmediatamente la abdicación del rey? Inmediatamente no. Muchas gracias. Debemos tener en cuenta que las comunicaciones de la época son totalmente distintas a las que conocemos, ¿no? Hoy podemos mandar un mail y al minuto ya lo recibieron. En esa época, una noticia que venía de España tardaba en promedio 2 meses, y fue más o menos el rango de que tardaron en llegar las noticias. Las abdicaciones de Bayona, como les decía, se dieron a principios de mayo, y esas noticias en la Nueva España se supieron el 14 de julio. Y así fue con todo, o sea, se empezaron a saber noticias, por ejemplo, desde el motín de Aranjuez, del ascenso de Fernando VII al trono. La gente se empezó a preparar a proclamarlo, pero de inmediato, en tiempos de la época, de inmediato llegaron noticias que hicieron paralizar todo, ¿no? Y fundamentalmente esta de que el rey legítimo estaba ausente. Creo que por acá. Y se debió definir, tengo entendido que cuando don Carlos le cedió la corona a Napoleón, Napoleón mismo fue el que le devolvió la corona para que don Carlos a su vez se la cediera a su hijo Fernando, pero
En esa intervención, en esa situación, ¿no intervino Bernardo Godoy? En las abdicaciones, en el hecho mismo de las abdicaciones, yo no tengo noticia de que Godoy haya intervenido. Hasta donde yo tengo entendido, él desapareció de la escena política desde el motín, ¿no? Cuando fue depuesto del primer ministerio. La secuencia de las abdicaciones, también hasta donde tengo yo entendido, es la que les platicaba. Fernando VII, Napoleón, no sé bajo qué medio, seguramente bajo presión y quizás con un arma en el cuello, obliga a Fernando a que le devuelva el trono que le quitó a su padre por medio de un motín. Es interesante porque estas noticias de las que hablaba, que llegaron el 14 de julio, el 14 de julio llega la Gaceta de Madrid a México, con documentos en los que las autoridades de España intentan hacer constar legalmente esas renuncias. Y ahí encontramos cartas del mismo Carlos IV, ¿no? Donde está justificando las abdicaciones. Y es curioso porque les decía, uno no puede tener acceso a la situación misma, ¿no? Sería bueno ver si tenía una navaja en el cuello o algo así, pero en el discurso Carlos IV le estaba diciendo a toda su población, la estaba convenciendo de obedecer a la nueva autoridad, y lo hacía diciéndole que España estaba sujeta a muchas amenazas, entre ellas la de Inglaterra, y que solo las nuevas autoridades, el gobierno de José I, podría salvar a la monarquía española, ¿no? A mí me parece patético, porque también hay cartas de Fernando VII en las que se manejan en los mismos términos, e investigaciones posteriores han arrojado la conclusión de que Fernando VII en realidad vendió el trono, porque cuando la gente se entera de que falta el rey, interpretan que todo fue maniobras de Napoleón, ¿no? Y que todo fue producto de su violencia, y de que es un tirano, y de que es un regicida, y de que es un ateo. Pero la gente no supo que a Fernando VII Napoleón le dio una pensión muy cuantiosa. Y por supuesto Fernando VII no estuvo en una celda, ¿no? Él estuvo en un palacio, ¿no? Entonces, este es más o menos el orden y la secuencia de las abdicaciones. Yo no tengo noticia de que Godoy haya intervenido ahí. Intervino, por supuesto, en la incursión de Napoleón en la política de la monarquía desde 1807, porque en realidad es con Godoy con quien firma el Tratado de Fontainebleau, por el cual pasaron las tropas españolas por territorio peninsular. Sí, ese es un temota y un problemota. La historia reciente, los historiadores recientes, de hecho, están peleados por eso. Desde hace casi 2 décadas se ha dado toda una corriente revisionista de la historia de la independencia, que en gran medida ha consistido en erradicar una visión nacionalista que sabemos que todavía se enseña en las escuelas, según la cual la secuencia es la siguiente. En Dolores, en septiembre de 1810, un cura párroco de un humilde pueblo inicia la guerra de liberación de México, una guerra por su independencia, por su independencia y su soberanía que les habían arrebatado durante 300 años los españoles, y este proceso, como sabemos, culminaría en 1821. A partir de esta interpretación se asume que los sucesos de 1808, de los que si quieren ahorita platicamos, a los que alude el señor, se supone que los sucesos de 1808 serían antecedentes directos de ese movimiento que inicia Hidalgo. Según esa interpretación, este individuo que era parte del Ayuntamiento de México, era síndico procurador del común, que era como abogado de la ciudad, se supone que él manifestaría sus deseos de hacer independiente a este reino, ¿no? A México en su caso.
aludiendo a la idea de la soberanía popular, que en ausencia, justamente una respuesta, presentando una respuesta al problema que yo aquí les he planteado, ¿no? ¿Quién debe gobernar y bajo qué principios debe hacerlo? Bajo esa interpretación se supone que Primo Verdad dijo que quien debía gobernar era una autoridad nombrada por el pueblo en el que había recaído la soberanía por la ausencia del rey. Sin embargo, como les decía, esta corriente revisionista de los últimos 20 años, a partir de diversas herramientas metodológicas, ha llegado a la conclusión de que y en realidad ha atendido al mismo discurso de los documentos de la época, entre ellos los de Primo Verdad. Lo que esta gente quería hacer era guardar los derechos de Fernando VII y guardarle este reino sobre los que tenía derechos legítimos para cuando regresara. En suma, la respuesta sería a partir de la historiografía. Yo no tengo la verdad, pero a partir de esta historiografía la respuesta sería que no quería la independencia. Ellos tenían un temor muy grande de ser invadidos por Francia, por Napoleón, porque las noticias que llegaban justamente indicaban que la península estaba totalmente sometida, y tenemos que pensar que todo hacía indicar que Fernando VII tardaría mucho en regresar, y que entonces estar sometido a una península que no era propiamente española, sino más bien francesa, era estar sometido a una amenaza muy fuerte, ¿no? Entonces gente como Francisco Primo de Verdad y muchos otros de los que en la tesis me ocupo utilizaron la palabra independencia, y ese también es otro problema, porque también la historia reciente ha concluido de que los términos que en esa época se utilizaban como independencia no se entendían de la misma forma como hoy los entendemos, ¿no? La independencia era una palabra muy, muy socorrida en los documentos de la época, que no necesariamente querían decir la constitución de una entidad política soberana, separada de toda tutela, en este caso de Nueva España como nación independiente. Independencia quería justamente decir salvaguardar los derechos bajo los cuales se fundamentaba la organización de esta sociedad, y los derechos bajo los cuales se fundamentaba la organización de esta sociedad de la Nueva España era precisamente, como les decía, la presencia del rey, ¿no? Eso es lo que podría decir, repito, a partir de la historiografía reciente, ¿no? No sé si me perdí de alguna otra pregunta. Sí, quisiera saber algunas menciones sobre los autores de esa corriente revisionista que hay ahora. ¿En qué autores se están basando? Sí, muchas gracias. Bueno, son muchos. Yo pondría quizás como el primero que sistemáticamente hizo estos planteamientos, esta necesidad de revisar la historia, un historiador franco-español que se llama François Javier Guerra, que hizo un libro que en estos momentos, a 20 años, se ha convertido, creo yo, en un clásico, ¿no? Es un referente ineludible para cualquiera que nos queramos dedicar a esta época, y este libro se llama Modernidad e Independencias. Espero yo que lo reediten ahora con los festejos del Bicentenario y todo, porque debería estar en cualquier biblioteca. Y a partir de Guerra, es tanta su influencia que empiezan a surgir gente interesada no solo de México, tiene impacto en toda Latinoamérica e incluso en historiadores de Estados Unidos, y entonces la lista sería interminable, ¿no? Podría mencionar quizás entre los más importantes, no lo sé, a Jaime Rodríguez, que es un historiador colombiano. Tiene planteamientos muy parecidos. Es muy curioso porque la Academia Francesa y la Academia Norteamericana parece que no se llevan muy bien y no se mencionan mucho y no se dan mucho reconocimiento, pero si uno los lee con detenimiento se da cuenta de que sus planteamientos son bastante parecidos. Jaime Rodríguez es un historiador colombiano que trabaja en Estados Unidos. En México tenemos, quizás con influencia más de Jaime Rodríguez que de Guerra, pero una persona muy importante que es Virginia Guedea,
de la UNAM, que ha dedicado toda su vida a independencia. Creo que debo mencionar a quien dirige mi tesis, que es el doctor Alfredo Ávila, que él en realidad forma parte podríamos decir que fuera de nosotros, que quizás nos estamos formando apenas, que es como la generación más joven de investigadores que están renovando mucho los trabajos sobre historia de la independencia. En Hispanoamérica tenemos a Marcela Ternavasio de Argentina, a Federica Morelli, que es italiana pero le dedica trabajos a Ecuador. Tenemos a Criston Archer de Canadá, Juan Ortiz Escamilla en el mismo México. Tenemos a Antonio Ibarra, que dedica buena parte de sus trabajos al tema que a mí me interesa. Ana Carolina Ibarra de la UNAM. Justamente Ana Carolina Ibarra está dirigiendo la tesis de la compañera que me precedió hace una semana. Híjole, no sé, son quienes se me vienen. Bueno, mientras hay otra intervención, yo creo que has planteado una propuesta muy interesante de esta revisión de la historia, porque efectivamente la palabra independencia como que fue colocada después de acuerdo a la interpretación que ya se hizo muchos años después del movimiento del inicio de la independencia de México, y que así se ha quedado en los libros de texto, ¿no? Es decir, la historia oficial nos las recrea de alguna manera como que estaba muy preparado aquí el territorio, es decir, como que se dan una serie de propuestas que quizá no eran las reales en ese momento, porque hablar de una independencia, como tú lo has dicho, más bien plantea el temor de que fuera invadido el territorio por Francia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante lo que has dicho, y que entonces habría que revisar o releer todo lo que fue, todo lo que se escribió en el momento para llevar a cabo una conclusión un poquito más amplia, ¿no? Y yo te quería preguntar, dices que la Gaceta fue la que dio el anuncio 2 meses después de la caída de la monarquía, pero ¿no habría como una comunicación oficial para las máximas autoridades de la Nueva España? ¿Quién recibe la Gaceta? ¿Cómo se distribuye? ¿Quiénes son los primeros que saben sobre esta caída de la monarquía? Pues en realidad ese es el medio oficial de comunicación. Las gacetas, la Gaceta de Madrid, la Gaceta de México, eran periódicos oficiales, ¿no? Hay que tener en cuenta que también en esa época no hay libertad de prensa, libertad de imprenta. Entonces todas las publicaciones periódicas estaban sometidas al control de las autoridades, y las autoridades por supuesto que tenían órganos de información oficiales. En el caso del gobierno central en España era la Gaceta de Madrid, y por ella misma se difundían las noticias. Cuando se remitían a los territorios de América, no se remitían, digamos que quizás a las esquinas de las ciudades para que se repartiera, llegaban automáticamente a manos del virrey y de las principales autoridades, y ya él determinaba si era conveniente que esas noticias las supiera el público. En el caso de las abdicaciones de Bayona, Iturrigaray, quien entonces gobernaba la Nueva España, que es este señor, determinó que las noticias que venían en la Gaceta de Madrid fueran impresas en la Gaceta de México, y que un ejemplar de la Gaceta fuera remitido a las principales ciudades de todo el reino, para que a su vez las autoridades se ocuparan de comunicarla a la población. Es más o menos el esquema. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se difunde al pueblo esta noticia? Debe de haber sido también un poquito, quizás hasta cambiada, ¿no? Es decir, ¿qué llega? Como en la actualidad hay una noticia es un hecho real, y las noticias lo van distorsionando, y quien lo va recibiendo lo va distorsionando, y conforme va llegando a más personas ya viene muy cambiado, ¿no?
Sí, ese es un tema bien interesante porque es producto primero de una situación, como les decía, totalmente inédita, nadie hubiera pensado en que esto iba a suceder, pero también es producto de esto que podríamos desde nuestra época catalogar como deficiencias de las comunicaciones, ¿no? En efecto, es una época en la que los rumores son constantes, pero particularmente en esta coyuntura política los rumores tienen una fuerza muy grande porque no se quedan en rumores solamente, sino que generan acciones, y en muchos casos acciones que se consideran subversivas, ¿no? Les puedo mencionar, por ejemplo, el caso de un par de sujetos que estudio aquí, que a finales de septiembre de 1808 tienen, quién sabe por qué medios, no por medios oficiales, pero tienen la noticia de que Fernando VII anda rondando por la Nueva España, ¿no? Quién sabe cómo se habrán hecho de esta noticia. Y lo andan buscando, ¿no? Y luego se enteran de que no es cierto, y luego se enteran de que la España está perdida prácticamente, y ese rumor lleva a que intenten organizar una sublevación, una rebelión armada. Empiezan a convocar a mucha gente, empiezan a encontrarse a gente por la calle y empiezan a ofrecerle una serie de premios por apoyar una rebelión para deponer a las autoridades. O sea, lo que me refiero es que las fallas de la comunicación provocan acciones, y acciones que son, en este caso, son peligrosas para las autoridades y que marcan el rumbo de los acontecimientos, ¿no? en la Nueva España. Pasa algo muy curioso, el esquema tradicional de la publicación en esa época, como les decía, cualquier persona que quisiera publicar tenía primero, no podía hacerlo por iniciativa privada, tenía que hacerlo bajo la licencia del rey o de las autoridades, pero siempre y cuando que aquello que publicara no atentara contra la moral de la comunidad, contra el prestigio de los particulares, contra los principios de la religión y por supuesto contra los derechos del rey. Sin embargo, cuando se da la ausencia del rey, este esquema se rompe por completo, ¿no? Y es algo de las cosas que a mí me interesan en la tesis, cómo de forma totalmente ajena al control tradicional que las autoridades ejercían sobre la emisión de papeles, la sociedad empieza a tomar esa iniciativa, ¿no? y a pegar lo que conocemos como pasquines en las esquinas de las ciudades, a arrojar papeles volantes por los parajes públicos, donde dan su opinión de lo que está sucediendo, donde plantean propuestas de soluciones, y bueno, el simple hecho de que se rompa este esquema ya significa un delito que en el esquema tradicional ameritaría un castigo, ¿no? Se vuelven mucho más peligrosos cuando el contenido de estos papeles llega, como les decía, a plantear expresiones de desobediencia política o a intentar promoverla, ¿no? Yo siento que hay esto. Usted dice que la independencia se decía de otra manera, pero no solamente desde 1808, sino inclusive desde antes. Los criollos no podían ocupar puestos si no eran peninsulares, no eran que había nacido en España. Entonces había esa cosa de que ellos querían tener puestos en el gobierno que había en el reinato, y no los dejaban, nada más peninsulares. Y entonces desde entonces había esa rebelión, y sí había la idea de separarse de España. No estaban totalmente de acuerdo de seguir siendo subyugados por los españoles, ¿no? La independencia. Eso es cierto, o sea, tampoco, y los mismos documentos arrojan que existieron algunos individuos con la idea de separarse de España. Lo que pasa es que, por lo menos hasta donde sabemos, eso no era un deseo generalizado, ¿no? En el caso concreto de deseos de separarse de España, son muy contados. Y sí hay casos desde 1760, desde la década de 1760, en la que, por ejemplo, un par de sujetos están planeando separarse de España bajo la tutela de Inglaterra. En el mismo 1808,
surgen los escritos de un padre mercedario, Fray Melchor de Talamantes, que él sí en sus escritos está planteando la posibilidad de que la ausencia del rey obligaba a separarse de España, y está dando propuestas de cómo organizar un nuevo gobierno independiente. Sin embargo, como les decía, son casos aislados, ¿no? Y más bien lo que yo pretendía era justamente contradecir una interpretación nacionalista según la cual este deseo era una generalización, o sea, toda la nación, una nación mexicana que además ni siquiera existía en esa época, deseaba hacerse independiente y quitarse el yugo de 300 años de españoles. Contrario a esa interpretación, es cierto, gente como Talamantes, como hay otro caso de subversión de Juan Guerrero de la década de 1790, en la que esta gente sí plantea, ¿no?, la posibilidad de separarse de España. Y es cierto, en muchos casos juega un papel fundamental el desplazamiento de los altos cargos de gobierno que hasta la mitad del siglo XVIII tenían los criollos, y que por una política de la nueva dinastía, desde la corona española, empieza a desplazarlos y a sustituirlos por funcionarios peninsulares. Sí, la mencionaba, ¿no? Es toda esta serie de conflictos y de rebeliones que desafiaban el poder del rey. Es cierto, predominantemente son indígenas. José Luis Mirafuertes se ha ocupado mucho de estas situaciones en el norte. Hay casos que son muy conocidos de la zona de Chiapas y del sureste, que es una zona que en realidad nunca estuvo del todo sometida al dominio español. En el mismo siglo XVIII, Felipe Castro se ha ocupado de muchas rebeliones suscitadas por la expulsión de los jesuitas, en las que se desafiaba el poder del rey, ¿no? Pero como les decía, uno tendría que preguntarse por qué la sociedad novohispana pudo sobrevivir 300 años. Y la respuesta, por lo menos a partir de la cita que les daba del imaginario monárquico de Landavazo, es precisamente que el grueso de la sociedad sabía que la presencia del rey era un fundamento de orden y que posibilitaba la convivencia más o menos estable, más o menos pacífica de estas sociedades, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido es la historia oficial, sobre todo la historia que se va a escribir en el siglo XIX, especialmente por liberales, pero también por algunos conservadores, es como de tener un antecedente para la creación de una nueva nación con la visión crítica de la llegada de los españoles, sin entender quizá que fue el pueblo que se va configurando precisamente por los primeros españoles que llegaron con el mestizaje, y cómo los criollos se fueron apropiando de este territorio con una conciencia de grupo de lo que eran, y esta ideología, por decirlo de alguna manera, del siglo XIX es la que ha permeado el siglo XX y el XXI. Por eso nos es a veces muy difícil de pensar o de repensar lo que fue la Nueva España. Porque como dice la señora, pero es que hay muchas formas y como muy certeras de decir que había inicios de rebelión, sí, pero hay que saberlas entender en su contexto también, porque no es que se quisieran levantar contra el rey de inmediato, ya había como una forma establecida, un pueblo que se va gestando, sobre todo a partir del siglo XVII y no se diga del XVIII, en que acepta la autoridad del rey, como tú dices, como una forma de control, yo no sé si decirlo, de aceptación de autoridad, para decirlo más concretamente, ¿no? Pero como estamos permeados por esa historia oficial, obviamente nos cuesta mucho trabajo repensar la Nueva España y desde luego estos procesos de independencia de alguna manera, porque sí se dio la independencia, pero cómo se fue gestando y cómo no era posible que de la noche a la mañana toda la Nueva España dijera, sí, ya nos vamos a independizar porque el rey acarrea muchos problemas. No puede ser así, sino que fue todo un proceso muy largo. Y lo hemos aprendido a través de esa historia oficial que hoy se cuestiona enormemente, como tú dices, de 20 años a la fecha, que nos hace repensar nuestro pasado, ¿no? Muchas veces se nos olvida, pero que está listo en lo que acabo de decir. El acta de independencia
independencia, ya cuando se firma la independencia, se dice que es el acta del imperio mexicano. No, ni a quién se le ocurre hablar de república en ese momento, es el imperio. Y se le ofrece a Fernando VII que venga a gobernar este imperio. O sea, todavía, ya establecida la independencia absoluta, se piensa todavía en Fernando VII. Así que pues, podemos ver que ese Fernando VII tenía mucho pegue, vamos a decir, durante toda esa época, y lo tuvo hasta la independencia. Sí, va en el sentido que justamente mencionaba el doctor Ramos, ¿no? Más allá de las efectivamente muchas rebeliones que se dieron durante 300 años en Nueva España, esa misma interpretación nacionalista las asume como antecedentes directos de la independencia, ¿no? Hay gente que se atreve a decir que el origen de la independencia está en la rebelión de Martín Cortés en el siglo XVI, como si el hijo de Hernán Cortés estuviera pensando en que su movimiento iba a dar pie a la nación mexicana tal cual hoy la conocemos. Esa nación mexicana a la cual pretendió justificar la historiografía liberal del siglo XIX, ¿no? Más allá, o sea, lo que, como decía el doctor Ramos, lo que tendríamos que hacer es estudiar qué estaba pensando Martín Cortés en su época, y yo creo que es muy probable que nos demos cuenta de que él no estaba pensando en la nación mexicana del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Y otra cosa, por ejemplo, cuando se llevaron los restos de los próceres de la independencia, de algunos de ellos, a la columna de la independencia, curiosamente está don Guillén de Lampart, del siglo XVII, que también se le pone como un antecedente de la independencia. Pues digo, está muy difícil de poder pensar que en el siglo XVII se adelantaron tanto los tiempos, pero son ejemplos como muy claros. Mucha gente no sabe que ahí está don Guillén de Lampart, por cierto, pero ahí están los restos, o se dice, por lo menos el símbolo, de que está este figurón maravilloso, que por cierto fue recreado enormemente por un liberal del siglo XIX, Vicente Riva Palacio, ¿no? Que le da una connotación de acuerdo a lo que él pensaba que eran los antecedentes de la independencia, ¿no? Sí, hoy en día el grito se da Viva México, ¿no? Pero si tuviera estricto apego histórico, el presidente desde balcón presidencial debería decir Viva Fernando VII y mueran los gachupines. Pero a ver quién le entiende, ¿no? O como dice Lupita Jiménez, que ha estado con nosotros también, dice no fue el tal grito como se nos dice, porque no gritó, en fin, cosas de revisión actual, ¿verdad? Que no fue el grito, y menos decir Viva México, porque era tanto como decir ahora vivan los chilangos, porque no existía el país, entonces no pudo haber dicho Viva México, ¿verdad? Pero en fin, digo, son como ya, claro, yo pienso, no sé qué piensas tú, que sobre todo en la historia oficial es una transmisión de la historia accesible para que los niños vayan teniendo una identidad con su pasado y con su país. Sí, son como instrumentos. Finalmente lo que están haciendo, lo que han hecho con todos nosotros es fomentar el nacionalismo, ¿no? Ahora, hay quienes plantean que este grito era una máscara, ¿no? O sea, que en la intención original Miguel Hidalgo sí buscaba la independencia, no de México, de lo que era Nueva España, y ya a partir de eso formar una entidad política, pero que era una máscara para atraerse a la gente, porque en la gente, como decía Landavazo, tenía presencia toda una idea muy arraigada de la lealtad al rey, ¿no? Entonces hay también quienes están planteando esto, y parece que tratan de demostrarlo con documentos. Ahí ya entra todo un proceso de crítica documental, de ver si son documentos verídicos, si son auténticamente de la época o alguien más los hizo posteriormente, ¿no? Pero en realidad en la historia nunca nada está totalmente dicho, ¿no? Y gracias a eso tenemos trabajo. Bueno. Como dice un amigo, entre historiadores te veas, ¿verdad? Porque cada quien cree que tiene la verdad, pero bueno, yo quiero agradecerte
Oscar Sergio Zárate, tu participación, porque yo creo que fue muy clara. También me habías dicho al principio que no querías decir todo, porque obviamente la idea es como una introducción a lo que va a ser tu tesis y ya aterrizar directamente en lo que sucede en la Nueva España, que ya nos dijiste algunas cosas, pero que pues queremos ver tu tesis y leerla y quizá comentarla contigo nuevamente, porque yo creo que es un periodo muy interesante que se revisa constantemente y que pues es en estos momentos de las coyunturas del bicentenario y del centenario una forma de revisión que nos ayuda finalmente a entendernos a nosotros mismos, es decir, por qué creemos tanto en esa historia oficial, en fin, una revisión de nuestra sociedad, como tú también lo dijiste en un principio, y muchas gracias por tu conferencia que estuvo muy interesante, ¿eh? Muchas gracias.